Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, sé que aquí hay hombres de juicio, mujeres de juicio, algunos juristas, abogados, sobre todo hay personas con sentido común, hombres y mujeres. Y sé que van a coincidir conmigo por sinceridad, por honestidad intelectual, que no podemos admitir lo que dos jueces resolvieron de un planteamiento de 4 jueces sobre un juicio de amparo y una suspensión provisional otorgada. No se puede admitir porque es improcedente, porque se viola la Constitución, porque flagrantemente se viola el principio de legalidad. Voy a intentar ilustrar con ejemplos por qué son mis razones y argumentos. El artículo 65, fracción primera de la Ley de Amparo, ojalá y la puedan releer, dice con toda claridad que en caso de adiciones y reformas a la Constitución, el juicio de amparo es improcedente, junto con todas sus derivaciones y actos posteriores o anteriores. Ningún acto del órgano jurisdiccional es procedente. Segundo, el artículo 39 de la Constitución es muy claro. El pueblo puede darse el sistema de gobierno que decida. Es inalienable su derecho. Tercero, el artículo 135 de la Constitución establece un mecanismo complejo, difícil, para lograr adiciones y reformas a la Constitución. Mayorías calificadas, 2/3 partes y mayorías de legislaturas en los estados. Ese artículo 135, ciudadanos, diputados y diputadas, lo conocemos en materia constitucional como el poder reformador de la Constitución. Y ese poder reformador de la Constitución, aunque sea formalmente aceptando sus críticas, no lo otorgó la población en las urnas. Ese poder constituyente lo ejercemos la mayoría calificada de esta Asamblea. 61 de la Ley de Amparo, 39 de la Constitución, 135 de la Carta Magna. Por eso es que no nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete. No podemos hacerlo, porque no son órganos competentes. Si nosotros nos subordináramos todo el poder de la Constitución, lástima, usted que me grita, yo conocía el panismo serio. Yo lo respeté cuando usted habla y era secretario. Tengo un acuerdo con su grupo parlamentario, pero es normal por su desesperación. Conocí buenos abogados del PAN, muy buenos abogados en el pasado, pero si no es suficiente con eso,
quiero pedirle su tolerancia para que lea solo 3 tesis de jurisprudencia, porque la ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten, y por eso no admitimos la tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes. No son más que vulgares violadores de la Constitución. Por eso, presidente, le pido su tolerancia y le permita, para que no griten estos hombres que no aceptan razones, le pido que le pregunte a la Asamblea si me permite leer solo 3 tesis de jurisprudencia. Se acepta la solicitud y se consulta a la Asamblea en votación económica. Se admite que la Secretaría pueda leer estas tesis que ha invocado el coordinador Monreal. ¿Quiénes estén a favor? ¿En contra? Por favor, proceda a leer las tesis. Presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, trato de argumentar con seriedad, sin descalificar y sin adjetivos a ustedes, pero a veces es complicado, y lo que hoy planteé en la Junta de Coordinación Política es que eleváramos el nivel del debate. Creo que México merece un debate de altura frente a las circunstancias que estamos viviendo. Jurisprudencia, les pido su atención, por favor, porque aquí está el debate y aquí está la verdad jurídica y constitucional. Jurisprudencia 2-2022, segunda sala, hace apenas unos años. Permítame, diputado, estamos desahogando una moción. Cuando concluya la moción, con gusto le doy la palabra. Continúe el orador. Cuando en el juicio de amparo, ¿por qué no escuchan? ¿Por qué se niegan a escuchar? Le pido al presidente, si estoy de acuerdo con la moción, que si me permite, presidente de la Asamblea, que no sea la Secretaría, sino que sea yo el que la lea. Se ha autorizado que sea el orador quien haga la lectura para mayor agilidad. Jurisprudencia 2-2022, de apenas hace unos meses. ¿Saben lo que es la jurisprudencia? Es una disposición obligatoria para todos los juzgadores del país en nuestro sistema jurídico mexicano, y se construye con 5 ejecutorias en el mismo sentido, y es obligatoria observarla para todos. Jurisprudencia 2-2022. Cuando en un juicio de amparo se reclame alguna adición o reforma a la Constitución respecto a su contenido material, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, lo que da lugar, subrayo, a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Esa es jurisprudencia, y lo que debieron haber hecho los 2 jueces de distrito cuando se les planteó es haber desechado de plano, porque era totalmente improcedente la acción que intentaron, a la que le concedieron suspensión provisional. Segundo, sí, puede ser. Segundo, jurisprudencia 3-2014, segunda sala. Los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos
a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante algunos de los recursos establecidos en la ley de amparo. Pues las normas que componen la Constitución constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse, escúchenlo, y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Inmunes, es decir, no pueden versar sobre nuestras reformas. Jurisprudencia tercera, y la agoto en este sentido para no cansarlos, pero hay más. Jurisprudencia y más doctrina. 39/2012 del Pleno de la Corte. Las reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional, ya que el órgano reformador encuentra el control en sí mismo, constituyendo una función soberana que no está sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación del constituyente permanente y en la atribución exclusiva conferida por el artículo 135 constitucional se encuentra su propia garantía. ¿Tienen alguna duda? Por eso, presidente, estoy seguro que con esta resolución emitida con fines no jurídicos, los propios jueces de distrito, magistrados y ministros que conocen del derecho deben de sentirse avergonzados ante tal chicanada. En mi pueblo les llaman abogados huizacheros, porque se comen las letras de cambio para no hacer efectivo el juicio mercantil ejecutivo. Muchas gracias. Hay mucho influyentismo, nepotismo, corrupción en el Poder Judicial y que es indispensable una renovación, un cambio, que se limpie, que se purifique el Poder Judicial. Y por eso presentamos una iniciativa de reforma a la Constitución para que en vez de que los jueces, magistrados, ministros los designen o elijan el presidente, los senadores, al final de cuentas los partidos, que mejor los elige el pueblo, así como se elige a los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, al presidente, a la presidenta de la República, con voto directo, secreto, que se cumplan requisitos de que sean abogados, mujeres, hombres, titulados, y que se busque que sean candidatos íntegros, honestos, y que sea el pueblo de México el que decida. Se ha alegado de que funciona bien el Poder Judicial, y no es cierto.
Aquí lo hemos visto. ¿Cuántos jueces dejan libres a presuntos delincuentes del crimen organizado, famosos, y también a delincuentes de cuello blanco, a funcionarios corruptos? Hay evidencias de que dejan en libertad a todos estos personajes los fines de semana, el famoso sabadazo. Se puede probar de cómo de 100 que liberan, 20, 25 los liberan de martes a jueves, y 75 y hasta 80 de esos 100 los liberan de viernes a domingo. Está probado. Y es bastante la corrupción. No se atiende al pueblo que exige justicia. Están nada más para servir a los de la cúpula del poder económico y del poder político y de la delincuencia organizada. Bueno, ¿qué dicen? Que no cualquiera puede ser juez. ¿Por qué no, si cumple con los requisitos? ¿Qué es más complejo ser juez que ser presidente de la República? ¿Y por qué al presidente se le elige? ¿O gobernador de un estado? ¿O presidente municipal? ¿Qué es más complicado, ser juez, que ser presidente municipal, que ser gobernador, que ser presidente de la República? Entonces la propuesta es, a ver, si los elige el pueblo, pues los jueces van a saber a ciencia cierta de que son representantes del pueblo, que le deben su cargo a los ciudadanos, no a grupos de intereses creados. Y esto va a ayudar mucho para que se imparta justicia con honestidad y se vaya limpiando el Poder Judicial, que desde hace tiempo se empezó a corromper, porque no solo era el influyentismo, sino ya los que llegaban al Poder Judicial formaban grupos, y está demostrado que está lleno de familiares. Es el poder con más nepotismo de los tres poderes. Trabajan esposas, hermanos, hijos, sobrinos, papás, mamás. Parece el DIF, es el poder de la familia. Entonces, eso es lo que está en debate. No quieren que elijan
los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces. Y en su desesperación, además actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo, pero además violan la Constitución. Imagínense, el Poder Judicial, que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes. Y esto lo digo porque un juez, creo que de Chiapas, ordena al Poder Legislativo, un juez, que suspenda la discusión, el análisis, la votación de la reforma constitucional para limpiar el Poder Judicial. Un juez de Chiapas. Y otra persona, creo que un juez, primero fue un juez y una jueza de Morelos dice que no deben en el Poder Legislativo enviar, en el caso de que se aprobara la reforma, no pueden enviarla a los congresos estatales, locales, porque como se trata de una reforma constitucional, no solo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales apruebe. Pero esta juez dice: no se envíe a los estados. O sea, paran o pretenden detener el proceso legislativo. Y para los que son respetuosos de la Constitución, de las leyes, es conveniente que sepan que en la Constitución está establecido que es facultad del Poder Legislativo, pues, discutir, aprobar las leyes, de ningún otro poder. A ver si encuentras lo que se establece en la Constitución sobre esto en el artículo 35. Y luego está también en la ley de amparo. No procede un amparo cuando se trata de una decisión que tiene que ver con la reforma constitucional que corresponde al Poder Legislativo. También está muy claro, pero esa es la Constitución, es la ley de amparo. Y además, como estos temas en algún tiempo ya se trataron
en la Suprema Corte ya hay lo que se conoce como jurisprudencia. Ya se ha debatido sobre esto y hay dos jurisprudencias. Para llegar a la jurisprudencia, si no estoy equivocado, tienen primero que discutirse las llamadas tesis, y cuando se aprueban en una dirección un número determinado de tesis, ya pasan a ser jurisprudencia. Es un proceso, y si ya está resuelto con claridad, no hace falta ninguna interpretación en la Constitución, en la ley de amparo y en las jurisprudencias del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo? Es una invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el Poder Legislativo. Es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, mayoría calificada, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Pero hay algo que tiene que ver, no sé, la ley de amparo, artículo 61. El juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Así de claro. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no funciona. El juicio de amparo. ¿Qué es lo que están haciendo estos jueces? Y existen, además, como comentaba, las tesis y las jurisprudencias sobre el mismo tema. Por eso es que la gente al principio a lo mejor tenía algunas dudas, ¿no? Pero ahora ya todo está muy claro, ¿no? Hablan de Estado de Derecho y es Estado de chueco.
ya es un asunto no estrictamente jurídico, es un asunto por tratarlo bien político, pero en realidad politiquero, porque ya están metidos ahí personajes de la política, de los partidos opuestos, del conservadurismo y otros personajes. Imagínense, se fue de vacaciones a Aguilar Camín y regresó diciendo: no puede haber sobrerepresentación, no puede tener Morena y los partidos de la transformación mayoría calificada. Y en campana a muchos, cuando la Constitución, así como en este caso, es muy clara la ley, pero además había el antecedente de que ya se habían dividido, se habían distribuido los plurinominales desde hace 15 años con la misma fórmula que establece la Constitución y las leyes. Y encampanan a gente al grado que el mismo presidente del INE anterior, que ya había resuelto con la fórmula de la Constitución y de la ley de la materia, cuando le tocó a él atender este asunto en el 21 y también cuando le tocó en el 18, cambia de parecer y dice: hay sobrerepresentación, hay que interpretar la Constitución. Entonces, el Consejo del INE, el tribunal, resuelve de la misma manera de cómo se había resuelto hace 15 años. Pero no conformes, ahora de nuevo a violar la Constitución. Y si le damos tiempo a esto, es para que no manipulen a los jóvenes que estudian derecho, para que tengan todos los elementos. A lo mejor los jóvenes que estudian derecho y que van a las manifestaciones pensando de que se está queriendo establecer un régimen autoritario, dictatorial, monárquico, como dicen los intelectuales orgánicos y corruptos del régimen de privilegios que imperaba en nuestro país. A lo mejor creen, ¿no?, de que es cierto. Pues no, todo es pura falsedad. Y ya la gente pues se está dando cuenta, los ministros, el señor Juan Carrancá, Juan Luis Alcántara Carrancá, en su casa en las Lomas de Chapultepec organiza un encuentro en campaña con la ministra Piña
y con el señor Alejandro Moreno, presidente del PRI, y llevan invitados, no sé si fueron algunos magistrados del Tribunal Electoral, un encuentro, una cena. ¿Qué tiene que hacer la presidenta y un ministro de la Suprema Corte y magistrados del Poder Electoral con el dirigente del PRI? Por eso, pues la gente se da cuenta. Ayer estaba yo viendo de que cuando está la asamblea en el Congreso, los del PRI dicen: nosotros nos vamos a salir del Pleno porque no se está cumpliendo con el mandato de la jueza y del juez, que están ordenando que se detenga la asamblea. O sea, se salen para darle validez a la intromisión facciosa, ilegal, anticonstitucional del Poder Judicial en decisiones que corresponden solo al Poder Legislativo. ¿Y dónde están los constitucionalistas del conservadurismo que no dicen nada? Nada. Imagínense que fuese una cosa de nosotros. Los medios, estaría Ciro y López Dóriga y Loret y Pepe Cárdenas gritando